Despiertas al sonido de piedra, rozando contra piedra, el rítmico rasguido resonando a través de corredores de piedra caliza que han silenciado voces humanas durante más de 3000 años. Tus manos se apoyan en el frío arenisca mientras te levantas, y de repente te das cuenta de dónde estás. En lo profundo de la tumba de un faraón, en el Valle de los Reyes, rodeado de jeroglíficos que parecen contorsionarse bajo la luz parpadeante de tu antorcha. El aire sabe a mirra y a algo orgánico y antiguo que revuelve tu estómago. A medida que tus ojos se ajustan, los ves claramente, escenas talladas que cubren cada superficie, representando actos tan íntimos y extraños que los arqueólogos pasaron décadas debatiendo si fotografiarlos o no. Estas no son las imágenes sanitizadas de la intimidad egipcia que aprendiste en la escuela. Estas paredes cuentan historias que harían sonrojar a las audiencias modernas. Historias de prostitución sagrada, declaración ritual y prácticas sexuales tan entrelazadas con las creencias religiosas que moldearon un imperio durante más de 2 milenios. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Camina más profundamente en esa tumba conmigo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre cómo piensas sobre una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. En 1323 a.C., Anesinamán de 14 años temblaba en la antecámara del templo de Karak. Su vestido de lino tan fino que apenas podía considerarse ropa dejaba poco a la imaginación. Las joyas de oro que adornaban su cuello, muñecas y tobillos tintineaban suavemente mientras temblaba, no de frío, sino por saber lo que le esperaba. Como hija del faraón hereje Akenatón y viuda del joven rey Tutankamón, estaba a punto de participar en uno de los rituales más sagrados y perturbadores del antiguo Egipto, la ceremonia de matrimonio divino del Festival de Opet. El sumo sacerdote, emergió de las sombras, su cabeza afeitada, brillando con aceites sagrados, sus ojos reflejando un hambre que no tenía nada que ver con la devoción espiritual. En pocos momentos, Ankenamán sería obligada a consumar un matrimonio con el dios Amon-Ra mismo, o más bien, con un sacerdote actuando como su recipiente terrenal. Esto no era metafórico, no era simbólico. Eran los líderes religiosos más poderosos de Egipto usando el mandato divino para reclamar los cuerpos de mujeres reales. Y esto ocurría con una regularidad aterradora a lo largo de la historia faraónica. Registros en papiro de Deir el Medina, descubiertos por el arqueólogo Bernard Bruyère en 1922, revelan que esta prostitución sagrada no se limitaba a las mujeres reales. Los registros del templo muestran que cientos de jóvenes sirvieron como esposas de Dios, un título eufemístico para lo que equivalía a esclavitud sexual ritualizada. Estas chicas, algunas de tan solo 12 años, eran seleccionadas por su belleza y pureza, luego dedicadas a varios dioses a lo largo del calendario religioso de Egipto. El proceso de selección en sí era brutal en su eficiencia clínica. Los sacerdotes del templo examinaban a las candidatas desnudas buscando imperfecciones físicas que pudieran ofender a los dioses. Una pequeña cicatriz, un diente desigual o incluso pechos asimétricos podían descalificar a una chica del servicio en el templo, lo que irónicamente podría haberla salvado de años de abuso ritualizado, disfrazado de deber religioso. La investigación de la doctora Joyce Tildesley en la Universidad de Manchester descubrió cuentas de templos de Tebas que datan de 1550 a.C. que detallan la vida diaria de estas prostitutas sagradas. Vivían en complejos de templos, usaban ropa distintiva que marcaba su estatus y tenían prohibido casarse o tener hijos fuera de sus deberes religiosos. Cuando quedaban embarazadas debido a su servicio en el templo, los niños a menudo eran dedicados de vuelta a los templos, creando ciclos generacionales de servidumbre sexual religiosa. Pero el aspecto más perturbador de estas uniones divinas no era su frecuencia, era su naturaleza pública. Durante los principales festivales religiosos como Opet Men o Said Miles de egipcios, se reunían para presenciar al faraón o a los sumos sacerdotes realizar matrimonios sagrados con mujeres del templo. Estas ceremonias no se realizaban en cámaras privadas, sino a la vista de la población,
que creía estar presenciando un verdadero coito divino que aseguraría la inundación del Nilo, la abundancia de la cosecha y la prosperidad del reino. Relatos contemporáneos del historiador griego Heródoto, escritos alrededor de 450 a.C., describen su conmoción al presenciar tales ceremonias durante sus viajes por Egipto. Escribió sobre ver a las doncellas más hermosas de noble cuna siendo preparadas para uniones con dioses que aparecían en forma humana, señalando que las mujeres mostraban visibles signos de angustia que los observadores egipcios parecían interpretar como éxtasis religioso. La evidencia arqueológica del templo de Min, en Coptos, revela escenas talladas que muestran estas uniones divinas con detalles explícitos. El dios Min, representado con un falo erecto, aparece participando con mujeres cuyos rostros están girados, una convención artística que algunos estudiosos interpretan como una indicación de la renuencia o vergüenza de las mujeres. Alrededor de estas figuras centrales, hay músicos bailarines y ofrendas tallados creando una atmósfera festiva alrededor de lo que esencialmente era una violación ritualizada. El impacto psicológico en las participantes se hace evidente al examinar fragmentos de papiro del papiro quirúrgico Edwin Smith, que contiene lo que podrían ser los primeros tratamientos registrados en el mundo para el trauma. Varias soluciones describen tratamientos para mujeres que habían servido a los dioses y posteriormente sufrían de síntomas que la psicología moderna reconocería como trauma sexual, pérdida de apetito, insomnio, llanto repentino y retraimiento del contacto social. Sin embargo, lo más escalofriante de todo era lo completamente que la sociedad aceptaba estas prácticas. Los contratos matrimoniales del período del Reino Nuevo 1550-1070 a.C. rutinariamente incluían cláusulas que liberaban a los esposos de sus obligaciones maritales si sus esposas eran llamadas al servicio del templo. Los padres negociaban precios de novias que explícitamente consideraban si sus hijas ya habían servido en los templos con mujeres usadas, recibiendo pagos más bajos a pesar de su supuesta bendición divina. El taller de embalsamamiento de Baubra olía a sal de natrón y descomposición, mientras el maestro embalsamador examinaba el cuerpo de una joven noble que había muerto en el parto en 945 a.C. Lo que estaba a punto de suceder en este edificio de adobe junto al Nilo habría horrorizado a la familia de la mujer si lo hubieran sabido. Pero no lo sabían, y nunca lo sabrían, porque el proceso de momificación guardaba secretos que los embalsamadores de Egipto protegían con más celo que cualquier tesoro de Faraón. Escaneos modernos de TC de momias femeninas en el Museo Egipcio de El Cairo, realizados por el equipo del Dr. Zahi Hawass en 2005, revelaron evidencia que ha obligado a los egiptólogos a enfrentar uno de los secretos más perturbadores del antiguo Egipto, el abuso sexual sistemático de cadáveres femeninos durante la momificación. Los escaneos mostraron claras señales de trauma sexual post-mortem en aproximadamente el 23% de las momias femeninas examinadas con el daño ocurriendo después de la muerte, pero antes del proceso final de envoltura. El historiador griego Heródoto insinuó por primera vez estas prácticas en sus historias escritas alrededor de 440 a.C. Señaló que las familias de mujeres hermosas o de alto rango esperaban varios días antes de entregar los cuerpos a los embalsamadores para evitar indignidades. Añadió crípticamente que un embalsamador había sido atrapado abusando de una mujer recientemente fallecida y fue posteriormente asesinado por sus compañeros de trabajo no por la violación en sí, sino por ser descubierto. Fragmentos de papiro de Deir el-Bahari, descubiertos durante excavaciones en 1881, contienen lo que parecen ser instrucciones de entrenamiento para embalsamadores que incluyen directivas perturbadoras sobre el manejo de cadáveres femeninos. Los textos escritos en escritura hierática discutían la necesidad de rituales de purificación que implicaban abrir todos los pasajes sagrados del cuerpo de la mujer fallecida. Los estudiosos modernos inicialmente interpretaron esto como procedimientos estándar de evisceración, pero el lenguaje anatómico específico y el contexto ritual sugieren algo mucho más siniestro. El proceso de momificación tomaba 70 días durante los cuales los cadáveres permanecían en los talleres de los embalsamadores, con mínima supervisión de familias o autoridades religiosas. Los registros de talleres de Tanis que datan de 1000 a.C. muestran que los embalsamadores a menudo trabajaban solos durante los turnos nocturnos,
cuando la mayoría de los egipcios creían que los muertos eran más vulnerables a ataques espirituales. Estas condiciones de trabajo nocturnas creaban oportunidades perfectas para abusos que nunca serían detectados o reportados. La evidencia física de estas violaciones no solo proviene de escaneos de TC modernos, sino también de fuentes antiguas que intentaban abordar el problema. El papiro Harris, ahora en el Museo Británico, contiene documentos legales de 156 a.C. que describen el procesamiento de varios embalsamadores por profanar los vasos sagrados, un término legal eufemístico que los estudiosos ahora creen que se refería al abuso sexual de cadáveres. Las penas eran severas, los embalsamadores convictos enfrentaban la ejecución, y sus familias eran despojadas de propiedades y exiliadas de sus comunidades. Pero el aspecto más perturbador de estas prácticas era su naturaleza ritualística. La evidencia sugiere que algunos embalsamadores creían que el contacto sexual con los fallecidos transfería la fuerza vital de la mujer al abusador, otorgando mayor virilidad o una vida más larga. Amuletos encontrados en talleres de embalsamamiento a menudo representaban actos sexuales con figuras momificadas, y varios papiros contienen hechizos destinados a recitarse durante tales violaciones, tratando la necrofilia como una forma de práctica mágica en lugar de simple abuso. La momia de la hija de la reina Nefertiti Mequetaten, que murió alrededor de 1330 a.C., a los 13 años, muestra claras señales de violación post-mortem cuando se examina con técnicas forenses modernas. Sus envolturas, originalmente pensadas como dañadas por ladrones de tumbas, muestran patrones de desenvolvimiento y reenvoltura deliberados en el área pélvica. Residuos de resina entre las capas de envoltura indican que el cuerpo fue accedido varias veces durante el proceso de momificación, mucho más allá de lo que cualquier técnica legítima de preservación requeriría. Relatos contemporáneos de textos cristianos coptos escritos siglos después describen el horror con el que los primeros cristianos veían las prácticas de momificación egipcias. El obispo Teófilo de Alejandría, escribiendo en 385 d.C., condenó específicamente la profanación de cadáveres femeninos por aquellos que afirmaban servir a los dioses de la muerte. Sus escritos sugieren que estas prácticas continuaron hasta bien entrado el período romano, volviéndose tan notorias que las familias cristianas rechazaban completamente los servicios de momificación egipcios. El impacto psicológico en los propios embalsamadores se hace evidente al examinar las tasas de suicidio entre los trabajadores en los complejos de momificación. Los registros de Memphis muestran que los embalsamadores morían por suicidio a tasas mucho más altas que otras profesiones, a menudo ahogándose en el Nilo, un método que los egipcios creían que impedía que el alma alcanzara la vida después de la muerte. Algunos estudiosos sugieren que esto representaba un castigo autoinfligido por la culpa de hombres que habían violado cadáveres, pero que no podían confesar sus crímenes sin enfrentar la ejecución. Quizás lo más trágico es que alguna evidencia sugiere que ciertas mujeres fueron asesinadas específicamente para proporcionar cadáveres frescos para prácticas necrófilas. La momia de una joven descubierta en la necrópolis de Saqqara muestra signos de envenenamiento intencional con adelfa, una planta que mata rápidamente, pero deja el cuerpo intacto y adecuado para la momificación. Sus envolturas contienen fragmentos de papiro con oraciones, pidiendo perdón a Osiris, sugiriendo que su embalsamador sabía que había sido asesinada específicamente para su uso. La princesa Sitamun presionó su frente contra la fría pared de piedra caliza de su cámara en el palacio de Malkata, mientras escuchaba los pasos de su padre acercándose en 1358 a.C. A los 23 años ya había dado a luz al menos un hijo de su padre, el faraón Amenhotep III, una hija que ahora jugaba en los jardines del palacio sin saber que su abuelo también era su padre. Esa noche, como tantas noches antes, Sitamun cumpliría su deber como hija y esposa, perpetuando un ciclo de incesto que había definido a la realeza egipcia durante más de un milenio. El incesto real en el antiguo Egipto no era una aberración ni una exageración histórica. Era sistemático, deliberado y documentado con precisión clínica en registros reales oficiales. La colección de ADN de momias reales del Museo de El Cairo, analizada por el genetista Dr. Carsten Pusch en 2010, reveló que los árboles genealógicos faraónicos se parecían más a desastres biológicos que a linajes reales. El propio Tutankamón fue el producto de una unión entre hermano y hermana,
y el análisis genético muestra que sufría de múltiples trastornos congénitos, incluyendo espina bífida, pie zambo, y epilepsia del lóbulo temporal, todos probablemente resultados de generaciones de endogamia. La práctica comenzó con las primeras dinastías de Egipto alrededor de 3000 a.C., pero alcanzó su expresión más extrema durante la 18 dinastía, 1550-1295 a.C. El faraón Tutmosis I se casó con su hermana Armose. Su hijo Tutmosis II se casó con su media hermana Hatshepsut, y el patrón continuó con una regularidad obsesiva. Los contratos matrimoniales reales de este periodo preservados en papiro en el Museo Metropolitano usaban un lenguaje legal específico que distinguía entre esposas que eran hermanas del cuerpo, hermanas completas y hermanas de la casa, medias hermanas, con diferentes derechos de herencia asignados a los hijos de cada categoría. Pero la extensión del incesto real iba mucho más allá del matrimonio entre hermanos. El faraón Amenhotep II se casó con 3 de sus hijas, y los registros del palacio de Amarna muestran que Akenatón mantenía relaciones sexuales con al menos 6 de sus hijas simultáneamente. Un relieve de piedra caliza de su capital en Amarna muestra al faraón besando a una hija, mientras otra se sienta en su regazo, con un texto jeroglífico que identifica a ambas niñas como sus amadas esposas e hijas de su cuerpo. El costo psicológico para las mujeres reales se hace evidente al examinar sus cortas vidas y frecuentes muertes misteriosas. La reina Ankesenamón, hija y esposa de Akenatón, y más tarde esposa de Tutankamón, sobrevivió hasta los 27 años, un récord para los estándares reales. Su momia descubierta en 2010 muestra evidencia de depresión crónica a través del análisis óseo deficiencia de vitamina D, por rara vez salir de las cámaras del palacio, fracturas por estrés, debido a abuso físico, y signos de embarazos frecuentes, que terminaron en abortos espontáneos o muertes infantiles. Los papiros médicos de la colección Edwin Smith describen tratamientos para condiciones que los médicos modernos reconocen como consecuencias del incesto. Los remedios para niños nacidos torcidos incluyen instrucciones para férulas, ejercicios y tratamientos herbales que sugieren que los médicos reales trataban casos regulares de defectos de nacimiento. Un texto particularmente perturbador describe un procedimiento quirúrgico para bebés nacidos con pasajes sellados, probablemente refiriéndose a malformaciones genitales comunes en poblaciones severamente endogámicas. La evidencia más escalofriante proviene del escondite de momias reales descubierto en 1881 en Deir el-Bahari. De las 11 momias reales encontradas allí, el análisis de ADN reveló que 9 eran productos de uniones incestuosas y 7 mostraban evidencia de trastornos genéticos significativos. 2 momias de bebés encontradas en la tumba de Tutankamón eran sus hijas nacidas de su matrimonio con su media hermana Ankesenamón, y ambas sufrían de defectos del tubo neural que hicieron imposible su supervivencia. La intriga palaciega a menudo giraba en torno a qué hijas serían seleccionadas para matrimonios reales. Las cartas de Amarna, correspondencia diplomática entre Egipto y reinos vecinos, contienen varios mensajes de gobernantes extranjeros expresando horror ante las costumbres matrimoniales egipcias. El rey de Mitanni escribió a Amenhotep III en 1350 a.C. «Tus hijas, que son esposas, son numerosas, pero no me has enviado ninguna de tus hijas en matrimonio. ¿Por qué es esto? Tus hijas son tus esposas. Tus esposas son tus hijas». Esto confunde a mis escribas cuando escriben acuerdos matrimoniales. Los registros contemporáneos revelan que las mujeres reales egipcias a menudo intentaban escapar de su destino por diversos medios. Varios papiros describen a hijas huyendo a reinos vecinos solo para ser devueltas a la fuerza por los ejércitos egipcios. Un texto de 1345 a.C. describe el intento de la princesa Baquetatón de buscar asilo con los hititas, escribiendo a su rey: «Mi padre desea hacerme su esposa como lo hizo con mis hermanas, pero prefiero morir en tierras extranjeras que someterme a tal violación de la ley de la naturaleza». La práctica creó su propia cultura cortesana pervertida, donde las relaciones familiares normales se volvieron imposibles. Los niños reales crecían sin saber si sus madres eran en realidad hermanas o tías, si sus hermanos eran en realidad padres o tíos. Los registros del palacio de la época de Ramsés II describen un sistema complejo de títulos y etiqueta
diseñado para navegar estas relaciones confusas con protocolos específicos para dirigirse a familiares que ocupaban múltiples roles familiares simultáneamente. La justificación religiosa para el incesto provenía de la identificación con los dioses Isis y Osiris, quienes eran hermanos casados entre sí. Los relieves de los templos muestran a parejas reales haciendo ofrendas, mientras los textos jeroglíficos enfatizan su relación de hermanos como una bendición divina. Sin embargo, papiros privados de familias nobles revelan una repulsión generalizada hacia las prácticas reales. Un noble escribió a su hijo alrededor de 1330 a.C. La casa real se reproduce como animales en sus guaridas, hermana con hermano, padre con hija. Por esto los dioses maldicen a sus hijos con miembros torcidos y muerte temprana. Las consecuencias genéticas se agravaban con cada generación. Para el final de la 18 dinastía, los bebés reales morían al nacer en tasas superiores al 60%, y los niños sobrevivientes a menudo sufrían discapacidades intelectuales, deformidades físicas y vidas cortas. La momia de Tutankamón revela a un joven que apenas podía caminar sin ayuda, sufría de dolor crónico, y murió a los 19 años de complicaciones que el análisis genético sugiere estaban directamente relacionadas con su herencia endogámica. Las lámparas de aceite parpadeaban en el templo de Hathor en Dendera, mientras Nefretari, de 12 años, yacía en el altar de piedra, sus pequeñas manos aferrando los bordes tallados hasta que sus nudillos se ponían blancos en 1290 a.C. Estaba a punto de convertirse en la última víctima de una de las prácticas religiosas más brutales del antiguo Egipto, la declaración ritualizada realizada por sacerdotes para abrir la puerta sagrada para los dioses. La ceremonia sería presenciada por docenas de oficiales del templo, registrada por escribas y celebrada por una comunidad que veía su violación como una bendición divina. La evidencia arqueológica del templo de Mut, en Karnak, revela que tales ceremonias estaban lejos de ser ocurrencias raras. Las tabletas de piedra que catalogan las actividades del templo de 1400 a 1200 a.C. enumeran más de 300 rituales de declaración individuales completos, con los nombres de las niñas involucradas, sus edades y los sacerdotes específicos que realizaron las ceremonias. La niña más joven registrada tenía 9 años. La mayor tenía 16. La mayoría tenía entre 12 y 14 años apenas pasada la pubertad, en una sociedad donde la infancia terminaba temprano y brutalmente. El proceso comenzaba con elaborados rituales de purificación que duraban 3 días. Las niñas seleccionadas para la declaración eran bañadas en piscinas sagradas, ungidas con aceites mezclados con incienso y mirra y alimentadas con alimentos especiales que se creía que mejoraban su receptividad espiritual. Durante este período de preparación se les prohibía hablar con nadie, excepto con las sacerdotisas designadas del templo, quienes las instruían sobre sus deberes divinos, y les advertían que la resistencia o las muestras de miedo enojarían a los dioses. Fragmentos de papiro del Ramesseum describen la justificación teológica para estas prácticas. Los sacerdotes egipcios creían que la virginidad femenina contenía un poder espiritual especial que solo podía ser adecuadamente cosechado a través de la declaración ritual realizada por hombres que habían pasado por ritos de purificación específicos. El acto en sí se consideraba una forma de sacrificio con la sangre y el dolor de la niña, ofrecidos a las deidades a cambio de favores divinos para toda la comunidad. Las ceremonias seguían protocolos rígidos documentados en textos de enseñanza del templo descubiertos en Edfú. La niña sería llevada ante los testigos reunidos vestida con una túnica de lino transparente y joyas de oro que marcaban su estatus como ofrenda sagrada. Se quemaría incienso, mientras los músicos del templo tocaban himnos específicos destinados a invocar la presencia de los dioses de la fertilidad. Un sumo sacerdote representando a la deidad entonces desfloraría a la niña usando implementos que se preservaban como reliquias sagradas, a menudo cuchillos falos de piedra o objetos de madera tallados específicamente, que se creía que canalizaban el poder divino. El análisis de la doctora Joan Fletcher de restos humanos encontrados en complejos de templos en Abidos reveló evidencia física de estas prácticas. Los restos esqueléticos de mujeres jóvenes muestran signos de trauma pélvico consistente con asalto sexual violento, a menudo acompañado de evidencia de infección y a veces muerte por lesiones internas.
La datación por carbono sitúa estos restos a lo largo del período imperial de Egipto, sugiriendo que las prácticas continuaron durante más de 500 años. El impacto psicológico de estas ceremonias fue sistemáticamente ignorado o reinterpretado a través de la doctrina religiosa. Las niñas que mostraban signos de trauma, mutismo, retraimiento o autolesión eran consideradas tocadas por lo divino y a menudo dedicadas permanentemente al servicio del templo. Los papiros médicos contienen tratamientos para la locura divina en mujeres jóvenes, incluyendo remedios herbales para arrebatos violentos, insomnio y rechazo a comer, síntomas que la psicología moderna reconoce como indicadores de trauma sexual severo. Algunos templos desarrollaron jerarquías elaboradas en torno a las ceremonias de declaración, con diferentes sacerdotes especializados en diferentes aspectos del ritual. El papiro Chester Beatty, Canto 6, contiene registros administrativos que muestran que ciertos sacerdotes tenían el título específico de abridor de la puerta sagrada, una posición que venía con privilegios especiales, incluyendo raciones de comida aumentadas, mejor vivienda y derechos de selección sobre qué niñas desfloraría. Estas posiciones eran muy codiciadas y a menudo pasaban de padre a hijo, creando dinastías de abusadores ritualizados. Las variaciones regionales en estas prácticas fueron documentadas por escribas viajeros que registraron diferencias culturales entre los complejos de templos. En el Bajo Egipto, las ceremonias de declaración se realizaban típicamente durante la temporada de inundación, cuando el Nilo se desbordaba, vinculando simbólicamente la sangre de las niñas con las aguas vivificantes del río. En el Alto Egipto, las ceremonias se alineaban con los festivales de cosecha, con la violación de las niñas vista como una garantía de fertilidad, tanto para los cultivos como para el ganado. Los registros más perturbadores provienen del templo de Min, en Coptos, donde los festivales anuales incluían ceremonias de declaración masiva que involucraban a docenas de niñas simultáneamente. El visitante griego Estrabón, escribiendo en 25 a.C., describió haber presenciado tal festival y señaló su conmoción al ver a doncellas no mayores que niñas siendo violadas por sacerdotes, mientras las multitudes aplaudían y arrojaban flores. Su relato menciona que varias niñas murieron durante las ceremonias por pérdida de sangre o shock, pero sus muertes se celebraban como señales de aceptación divina. Los registros económicos revelan que las familias a menudo eran compensadas por proporcionar hijas para estas ceremonias, pero los pagos estaban estructurados para evitar negativas. Los libros de contabilidad de los templos de Tebas muestran que las familias recibían grano ganado o concesiones de tierras, pero solo después de que sus hijas hubieran completado su servicio sagrado. Las familias que intentaban retirar a sus hijas antes de las ceremonias enfrentaban severas penalizaciones, incluyendo la pérdida de propiedades, exilio u obligaciones de trabajo forzado. Algunos textos supervivientes insinúan redes de resistencia entre mujeres que intentaban proteger a las jóvenes de ser seleccionadas para estas ceremonias. Fragmentos de papiro de archivos privados describen un lenguaje codificado usado para advertir a las familias cuando los exploradores del templo buscaban nuevas candidatas. Un texto de 1250 a.C. dice: «Cuando los buscadores de loto lleguen a tu puerta, recuerda que el río corre profundo pero también huye». Los estudiosos creen que esto era una referencia a rutas de escape utilizadas por familias que huían para evitar que sus hijas fueran seleccionadas para ceremonias de declaración. El crepúsculo se asentaba sobre el templo de Bastet en Bubastis, mientras cientos de lámparas de aceite se encendían en todo el complejo, sus luces parpadeantes, proyectando sombras danzantes en paredes cubiertas de jeroglíficos que representaban gatos bailarines y escenas de rituales. En 570 a.C., el Egipto ptolomeico se preparaba para uno de sus festivales religiosos más notorios, una celebración de 3 días, donde mujeres comunes se transformaban en prostitutas sagradas, ofreciendo sus cuerpos a desconocidos en honor a la diosa Gata. Lo que se desarrollaba durante estos festivales sorprendería incluso a historiadores antiguos experimentados. Sin embargo, representaba solo un aspecto de un sistema de prostitución religiosa que había operado en Egipto durante más de 2 milenios. El historiador griego Heródoto, escribiendo alrededor de 450 a.C., describió su testimonio personal de tales festivales. Una vez al año las mujeres de esta región se reúnen en el templo de Bastet y durante 3 días
se ofrecen a cualquier hombre que traiga el pago adecuado a la diosa. Ninguna mujer puede rechazar a ningún hombre durante este tiempo, ya sea egipcio, griego, nubio o persa. El dinero pagado va al templo, pero el acto en sí se considera el deber más sagrado que una mujer puede realizar. Las excavaciones arqueológicas en Bubastis, realizadas por Edouard Nabil entre 1887 y 1889, descubrieron evidencia física de estos festivales de prostitución bajo los pisos del templo. Los arqueólogos encontraron miles de pequeñas fichas de cerámica con la imagen de Bastet en un lado e imágenes sexuales explícitas en el otro. Estas fichas, datadas por carbono en varios periodos entre 800 y 200 a.C., servían como recibos de pago por servicios sexuales durante los festivales religiosos. La gran cantidad de fichas, más de 12.000 recuperadas de un solo sitio de excavación, sugiere que estos festivales involucraban a miles de mujeres proporcionando servicios sexuales a miles de hombres en periodos relativamente cortos. Pero la prostitución sagrada en Egipto se extendía mucho más allá de los festivales anuales. Los registros de templos de File descubiertos durante las operaciones de rescate de la presa alta de Asuán en la década de 1960 documentan una clase permanente de prostitutas sagradas llamadas esposas de Amón, que servían a visitantes masculinos del templo durante todo el año. Estas mujeres vivían en cuartos especiales dentro de los complejos de templos, usaban ropa distintiva que anunciaba su disponibilidad y seguían estrictos protocolos religiosos que gobernaban sus servicios sexuales. La vida diaria de estas prostitutas sagradas está documentada en notable detalle a través de archivos de papiro descubiertos en Tetunis en 1899. Cartas personales entre prostitutas revelan el costo psicológico de su situación. Una mujer escribió a su hermana alrededor de 200 a.C. «He servido a 37 hombres este mes, y aún la diosa exige más. Mi cuerpo duele, pero peor es mi corazón, que se endurece cada día como piedra bajo el sol. Rezo a Bastet para que me libere de este servicio, pero ella permanece en silencio». Los registros económicos muestran que la prostitución sagrada generaba enormes ingresos para los templos egipcios. Los libros de contabilidad del templo de Sobek, en Crocodilópolis, detallan los pagos por servicios sexuales junto con ofrendas de grano, ganado y metales preciosos. Durante los períodos pico de festivales, los ingresos por prostitución superaban todos los demás ingresos del templo combinados. Esta dependencia económica creó poderosos incentivos para reclutar nuevas prostitutas y expandir los servicios sexuales independientemente del costo humano. El reclutamiento de prostitutas sagradas seguía patrones que los observadores modernos reconocerían como trata de personas. Las familias pobres eran abordadas por representantes del templo que ofrecían tomar a sus hijas como sirvientas de la diosa, prometiendo buena comida, refugio y recompensas espirituales. Una vez que las niñas entraban en los complejos de templos, rara vez salían. Los documentos legales de Oxyrhynchus describen varios casos en los que las familias intentaron recuperar a sus hijas reclutadas para el servicio del templo, solo para ser informadas de que las niñas habían hecho votos sagrados que no podían romperse sin castigo divino. Los papiros médicos del archivo de Cajún contienen información extensa sobre el tratamiento de enfermedades y lesiones comunes entre las prostitutas sagradas. Los remedios para la enfermedad del templo, probablemente infecciones de transmisión sexual, aparecen repetidamente junto con tratamientos para la prevención del embarazo, hierbas inductoras de abortos y ungüentos curativos para lesiones genitales. Un texto particularmente perturbador describe procedimientos quirúrgicos para reparar daños internos graves causados por clientes violentos, sugiriendo que el abuso era común y sistemático. La edad de las niñas que entraban en la prostitución sagrada disminuyó significativamente durante periodos de dificultades económicas, durante hambrunas o conflictos militares. Los registros de los templos muestran aumentos en las dedicaciones divinas de niñas de tan solo 10 u 11 años. El papiro Wilbur, que data de 141 a.C., contiene un censo de prostitutas sagradas en varios templos que enumera docenas de niñas menores de 14 años, varias descritas como aún no habiendo alcanzado la madurez, pero ya sirviendo a clientes masculinos. Las variaciones regionales en las prácticas de prostitución sagrada fueron documentadas por visitantes griegos y romanos que viajaron por Egipto. En Memphis,
Las prostitutas servían a los clientes en cámaras subterráneas bajo el complejo principal del templo, con elaborados sistemas de ventilación y aislamiento acústico que sugieren que las actividades se ocultaban deliberadamente de la vista pública. En Elefantina, la prostitución tenía lugar en jardines que rodeaban el templo con clientes y prostitutas participando en actos sexuales, mientras otros visitantes oraban y hacían ofrendas cerca. El control psicológico ejercido sobre las prostitutas sagradas se reforzaba a través de la indoctrinación religiosa que comenzaba en la infancia. A las niñas se les enseñaba que el servicio sexual a desconocidos era la forma más alta de adoración, que sus cuerpos eran recipientes para la energía divina y que la resistencia o la infelicidad indicaban un fracaso espiritual. Los textos de confesión encontrados en varios sitios de templos muestran a prostitutas escribiendo oraciones, pidiendo perdón por sentimientos de repulsión, miedo o deseo de escapar de sus deberes. Algunas prostitutas intentaron documentar sus experiencias de maneras que han sobrevivido a los siglos. Grafitis tallados en las paredes de los templos en Edfu incluyen mensajes de mujeres que servían como prostitutas sagradas, muchos expresando desesperación o resignación. Una inscripción fechada en 156 a.C. dice: «Isis conoce el dolor en mi corazón, pero no puedo hablarlo en voz alta. Que otras hijas se salven de esta bendición». Otra afirma simplemente: «He olvidado mi nombre, pero la diosa recuerda mi cuerpo». La práctica de la prostitución sagrada creó complejos problemas legales y sociales que los tribunales egipcios lucharon por abordar. Los registros judiciales de Tebas describen casos en los que hombres contrajeron enfermedades de transmisión sexual de prostitutas sagradas y exigieron compensación a los templos. Otros documentos legales detallan disputas sobre los niños nacidos de encuentros de prostitución sagrada, con preguntas sobre la paternidad, los derechos de herencia y si dichos niños pertenecían a sus madres o a los templos donde fueron concebidos. En 1279 a.C., el taller de embalsamamiento junto al Valle de los Reyes zumbaba con actividad mientras Userhatmos preparaba la momia de una noble llamada Merit Ptah para su viaje eterno. Pero esta preparación involucraba mucho más que la remoción de órganos y la preservación de la carne. Según los textos religiosos tallados en lo profundo de las tumbas reales, Merit Ptah necesitaría sus órganos sexuales intactos y funcionales para la vida después de la muerte, donde se esperaba que proporcionara servicios sexuales a espíritus masculinos dioses y potencialmente al propio faraón a lo largo de la eternidad. El proceso de momificación, por lo tanto, incluía procedimientos específicos para asegurar que los cadáveres femeninos permanecieran sexualmente viables para sus deberes póstumos. Los textos de las pirámides, que datan de 2400 a.C. y representan algunos de los escritos religiosos más antiguos de Egipto, contienen descripciones explícitas de las actividades sexuales esperadas en la vida después de la muerte. A los faraones muertos se les prometían mujeres hermosas que los servirían en todos los sentidos, mientras que los espíritus femeninos se describían como existentes principalmente para proporcionar placer sexual a las almas masculinas. El texto, conocido como Texto de la Pirámide 690, afirma: «El rey poseerá a las esposas de los dioses y ellas satisfarán sus deseos como satisfacían los deseos de sus esposos divinos cuando vivían». La evidencia arqueológica de tumbas en el Valle de las Reinas revela que las mujeres nobles y reales eran enterradas con objetos específicamente diseñados para uso sexual en la vida después de la muerte. Las excavaciones de la doctora Joan Fletcher en QV55, que se cree es la tumba de una de las hijas de Ramsés II, descubrieron una colección de objetos fálicos hechos de madera, marfil y piedra. Estos objetos estaban envueltos en lino y colocados entre las piernas de la momia, posicionados para permanecer accesibles al espíritu de la mujer fallecida. Objetos similares han sido encontrados en docenas de tumbas femeninas del período del Reino Nuevo. El proceso de momificación para mujeres incluía procedimientos no realizados en cadáveres masculinos diseñados para preservar la funcionalidad sexual para la vida después de la muerte. Los documentos en papiro de los talleres en Tebas describen la inserción de lino empapado en resina en los canales vaginales de los cadáveres femeninos, aparentemente para evitar el colapso de los tejidos durante la preservación. Sin embargo, la posición y los materiales utilizados sugieren que estas inserciones
estaban destinadas a mantener la forma y accesibilidad de los órganos sexuales en lugar de simplemente preservarlos. Las pinturas de tumbas en las cámaras funerarias de oficiales de alto rango representan escenas del fallecido participando en actos sexuales con sirvientas femeninas que murieron con ellos. En la tumba del visir Remteti, Miin 100, fechada en 1450 a.C., las pinturas murales muestran al oficial fallecido copulando con mujeres identificadas como sus sirvientas eternas, mientras otras figuras preparan comida y entretenimiento. Estas imágenes no eran decorativas ni simbólicas. Eran manuales de instrucción para actividades que se esperaba que continuaran en la vida después de la muerte. La práctica de sacrificar sirvientas femeninas para acompañar a los propietarios de tumbas masculinas en la muerte fue ampliamente documentada durante el período dinástico temprano de Egipto, pero continuó en formas modificadas a lo largo de la historia faraónica. Los restos esqueléticos de tumbas subsidiarias junto a sitios de entierro principales muestran evidencia de estrangulación ritual, envenenamiento o entierro vivo de mujeres jóvenes. La tumba del faraón Yer en Abidos, que data de 3000 a.C., contenía los restos de 338 sirvientes sacrificados con análisis forenses que muestran que 127 eran mujeres jóvenes que no mostraban signos de muerte natural. Los textos religiosos encontrados en tumbas privadas describen los deberes sexuales eternos esperados de las mujeres en la vida después de la muerte. El Libro de los Muertos, específicamente el capítulo 125, incluye una sección conocida como la confesión negativa, donde las almas deben negar varios pecados ante los dioses. Para las mujeres esta confesión incluye promesas de servir los deseos de los hombres justos y de abrirme a aquellos que han ganado el favor divino. Estos textos dejan claro que se esperaba que las almas femeninas proporcionaran servicios sexuales no como recompensa por su propia virtud, sino como castigo por su naturaleza inherentemente pecaminosa. El examen forense de momias femeninas ha revelado evidencia de posicionamiento sexual post-mortem diseñado para facilitar actividades necrófilas. La momia de la reina Genutawi, esposa del sumo sacerdote Pinedjem I, muestra signos de que sus piernas fueron reposicionadas y mantenidas abiertas durante el proceso de envoltura. Un posicionamiento similar aparece en docenas de momias femeninas de la 21 dinastía, sugiriendo una preparación sistemática de cadáveres femeninos para el acceso sexual. La tumba del faraón Seti I contiene uno de los ejemplos más perturbadores de las expectativas sexuales de la vida después de la muerte. Cámaras ocultas detrás de la sala de entierro principal, descubiertas solo en 1960, contienen pinturas murales explícitas que muestran al faraón fallecido participando en actos sexuales con deidades femeninas diosas y mujeres mortales. Los textos jeroglíficos que acompañan estas imágenes describen a las mujeres como concubinas eternas que satisfarán los deseos del rey a lo largo de la eternidad sin descanso ni quejas. Los bienes funerarios específicamente diseñados para actividades sexuales en la vida después de la muerte aparecen regularmente en tumbas reales y nobles. La tumba de Yuya y Chuyu, padres de la reina Tii, contenía una colección de objetos que los arqueólogos inicialmente catalogaron como implementos religiosos, pero que el examen moderno revela que son juguetes sexuales sofisticados. Estos objetos tallados en ébano y marfil con notable precisión anatómica estaban envueltos en el lino más fino y colocados en cajas de cedro inscritas con oraciones por su efectividad en la vida después de la muerte. Los papiros médicos contienen hechizos y procedimientos para asegurar que las mujeres momificadas permanezcan sexualmente atractivas para los espíritus masculinos. El papiro quirúrgico Edwin Smith incluye instrucciones para prevenir la desfiguración facial durante la momificación, específicamente para cadáveres femeninos, señalando que la fealdad repele los deseos de dioses y hombres, incluso en la muerte. Estos procedimientos eran más caros y consumían más tiempo que la momificación estándar, creando una especialización lucrativa para los embalsamadores que atendían a familias adineradas que querían asegurar que sus hijas permanecieran deseables en la vida después de la muerte. Los relatos contemporáneos de visitantes griegos y romanos describen su horror ante las prácticas funerarias egipcias que involucraban a mujeres. Diodoro Sículo, escribiendo en 50 a.C., señaló su conmoción al saber que las mujeres egipcias eran preparadas para la muerte como si se estuvieran preparando para el matrimonio
con gran atención prestada a sus órganos sexuales y su capacidad para complacer a los hombres, incluso más allá de la tumba. Describió haber presenciado preparativos funerarios donde las mujeres fallecidas eran posicionadas y vestidas como si fueran cortesanas esperando clientes. Los lagos sagrados junto a los templos reflejaban la luz de las antorchas durante los festivales más abyectos, donde miles se reunían para presenciar actos que habrían sido criminales a la luz del día, pero se volvían sagrados bajo la cobertura de la ceremonia religiosa. Mujeres aristocráticas, prostitutas de templos y esclavas extranjeras capturadas se mezclaban en escenas de violencia sexual ritualizada que los participantes creían asegurarían el favor divino. Los niños nacidos de estos encuentros eran criados como propiedad del templo, continuando ciclos de abuso que duraron siglos. Sin embargo, lo más perturbador era lo completamente que la sociedad egipcia normalizaba estas prácticas. Los contratos matrimoniales rutinariamente incluían cláusulas que liberaban a los esposos de sus obligaciones si las esposas eran llamadas a servir sexualmente a un dios. Los padres calculaban los precios de las novias basándose en el servicio previo de sus hijas en los templos. Los textos médicos trataban el trauma de la violación ritual como locura divina, que requería gratitud en lugar de curación. Cuando Roma finalmente conquistó Egipto en 30 a.C., uno de los primeros actos de Octaviano fue prohibir la prostitución en los templos y las ceremonias de declaración ritual. Los misioneros cristianos que llegaron siglos después encontraron templos abandonados, sus paredes aún con tallas explícitas que los egipcios locales se habían avergonzado demasiado para explicar a sus hijos. Camina de regreso por esos corredores de la tumba, ahora pasando jeroglíficos cuyos significados apenas comenzamos a entender. Cada símbolo cuenta una historia de una civilización que veía belleza y brutalidad, encontraba divinidad en la degradación y se convencía de que el sufrimiento de los inocentes era el precio del favor de los dioses. Las prácticas íntimas del antiguo Egipto revelan la capacidad de la humanidad para santificar lo indecible, un recordatorio de que a lo largo de la historia, los actos más monstruosos a menudo han llevado la máscara de lo sagrado. Vuelve a la luz del día, pero recuerda lo que acecha en esas sombras. Recuerda las voces que aún resuenan a través de los corredores de piedra caliza, lanzando advertencias a través de milenios. Recuerda que detrás de cada civilización gloriosa hay secretos escritos en sangre y lágrimas preservados para siempre en piedra.